El primer tema de este curso de vacío se trata sobre los fundamentos básicos de vacío y los conceptos principales que hay que saber para poder actuar en el campo de vacío, en ciencia y tecnología de vacío. Bueno, antes de nada, hay que mencionar que hay dos conceptos de vacío que se podría escuchar o leer en literatura. El primer concepto es más bien concepto filosófico y se trata de una arena en la cual todos los procesos físicos ocurren. Es decir, es un fenómeno, es una idea relacionada con el éter o con concepto de espacio. Es decir, vacío físico es el espacio entre las partículas elementales, donde ocurren las relaciones a nivel microscópico y nanométrico, o atómico y subatómico. Es decir, el concepto de vacío físico es más bien concepto a nivel intraatómico. Y este concepto no vamos a estudiar en este curso. Y el segundo concepto, que sí es el concepto relacionado con la ciencia y tecnología de vacío, es el vacío técnico o estado de gas con la presión debajo de la presión atmosférica. Es tan simple que cualquier estado de gas con la presión debajo de la presión atmosférica ya es vacío. Entonces, el concepto de presión es muy importante en toda ciencia y tecnología de vacío. Entonces, ¿qué es la presión? Presión es la razón entre la fuerza ejercida sobre una determinada superficie y su área. El concepto de presión es el mismo que en mecánica, es la fuerza aplicada sobre una superficie partida por el área de esta superficie. Pues lógicamente las unidades de presión son Newton partido entre un metro cuadrado, que es equivalente a un pascal. Un pascal es una unidad bastante pequeña y en la tecnología muy a menudo se usan otras unidades, aunque no son reconocidas por sistema internacional, pero en muchos casos son bastante más prácticos o son históricos. Pues la unidad histórica posiblemente es Thor, que es equivalente a un milímetro de columna de mercurio. Entonces, un Thor es equivalente a 133 pascales. Otra unidad que se usa bastante es un bar que es equivalente a una presión atmosférica. Pero un bar es una unidad bastante grande, entonces en vacío se usa unidades como un milibar. Y un milibar equivale a 100 pascales. Pues en esta tabla se puede ver las relaciones entre distintas unidades, tanto imperiales como pound per square inch, y las unidades métricas de sistema internacional y no. Entonces, ya conociendo qué es la presión, podemos definir qué es vacío. Primero, la presión atmosférica. Es el peso ejercido sobre la masa de aire, por la masa de aire sobre una superficie determinada. Por tanto, varía con la latitud y la altura del lugar considerado. Sin embargo, se determina una presión atmosférica normal o estándar como la presión atmosférica ejercida por el peso de la masa de aire sobre la unidad de superficie situada al nivel del mar en un lugar de 45 grados de latitud y en condiciones normales de temperatura, 0 grados o 273,16 Kelvin. Y es exactamente 101.325 pascales. Entonces, 101 kilopascal es la presión atmosférica. Todo lo que es por debajo de esta presión se puede considerar como vacío. También se puede definir dos presiones. Una presión relativa, generalmente el valor de presión que se refiere a la presión atmosférica que existe en el lugar considerado. En este caso, en el caso de una botella de gas a presión,
siempre está referida a la presión atmosférica. Es decir, si tenemos en una bombona 2 atmósferas de gas, significa que son 2 atmósferas por encima de la presión atmosférica. Y la presión absoluta es el valor de la presión referida al cero absoluto de presión, es decir, cuando no existe ninguna partícula de gas. Este es el vacío absoluto o vacío físico. En tecnología de vacío hay que mencionarlo que siempre se miden presiones absolutas. Es decir, si en la cámara tenemos 1 milibar de presión, es la presión absoluta, no es la presión relativa a la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta, que se puede trazar a determinar la fuerza ejercida por este gas en unidades de Newton por metro. Entonces, el vacío siempre es una presión negativa relativa o es una presión positiva absoluta, siempre cuando se refiere al cero absoluto de presión. Pero siempre en presión absoluta por debajo de 101 kilopascales. Se encuentra el vacío bajo. Normalmente es solamente 2 órdenes de magnitud, desde 100.000 pascales hasta 1000 pascales, y esta es la presión tecnológicamente. En tecnología de vacío se usa muy poco y normalmente pues es transporte neumático, aspiradoras, filtrado, moldeado, este tipo de presión. Cuando hace falta succionar algo, pues este es el rango de presiones que se usa. Luego, en el orden entre 10 elevado a 3 y 10 elevado a menos 1 pascal, es decir, ya son 4 órdenes de magnitud, es el vacío medio. En este vacío se usa para bombillas, para fusión, sintetización de materiales, cuando hay que eliminar el oxígeno y vapores de agua, pues este es orden de vacío que se usa empaquetado, secado, detección de fugas y este tipo de tecnologías, desecación, liofilización. ¿Por qué? Porque la presión de vapores de agua, presión de vapores saturados de agua, se sitúan a 17-20 milibares, que equivalentes pues aproximadamente a 0,1-0,2 pascales. Es decir, si llegamos a este nivel, pues ya eliminamos vapores de agua y este permite secar los productos eficientemente. Luego, entre 10-1 y 10-4 pascales, aproximadamente 3 órdenes de magnitud, se considera el vacío alto. De 10-4 a 10-7 pascales es ultra alto vacío, y por debajo de 10-7 pascales, pues aquí hay un rango pequeño, bastante poco estudiado porque es muy difícil obtenerlo en laboratorio. Hasta 10-10 pascales es extremadamente alto vacío, y por debajo de 10 elevado a menos 10 pascales prácticamente en la Tierra no se puede obtener vacío, o se puede obtener pero no hay medios para medirlo. Por esto, por debajo de 10-10, en algunos casos 10-11 pascales, ya es el vacío es decir, el gas está tan enrarecido que no se puede prácticamente, que quedan tan pocas moléculas que prácticamente no se puede medir. Pero en la naturaleza sí puede existir vacío mucho más alto que este, hasta 7 órdenes de magnitud por debajo de este vacío es en el espacio, dependiendo dónde está, más próximo a sistemas de estrellas o sistemas planetarios, o más lejos, pues este vacío puede variar. Y algunas estimaciones dicen que en el espacio interestelar, lejos de sistemas planetarios de una estrella, el vacío puede llegar a 10 elevado a menos 17 pascales. Pues aquí, pues para un poco dar más información sobre este orden de magnitud en sistemas espaciales, pues en sistema solar, en la Luna, ya es un vacío muy alto, es muy alto vacío, es 10 elevado a menos 9 pascales. Prácticamente no hay ninguna atmósfera, sin embargo por la gravedad sí hay algo de algunos gases, un poco más que en el sistema solar, lejos de planetas, que es 10-13 pascales.
Si vamos al espacio interestelar, pues 10-14, 10-17 pascales, incluso espacio intergaláctico, es decir, que lejos, lejos de cualquier objeto sólido, puede llegar a 10-20 pascales, algunas estimaciones lo dicen. Y este corresponde a las densidades de moléculas. Si en la Luna tenemos por cada centímetro cúbico aproximadamente 400.000 moléculas de gas, que hablando en números de mol es muy muy poco. En el sistema solar, lejos de planetas, tenemos 10 moléculas por centímetro cúbico. Pues espacio interestelar es solamente una molécula por centímetro cúbico. Y en espacio lejos, intergaláctico, lejos de alguna galaxia, esto podría ser una millonésima parte de moléculas. Es decir, necesitamos 1.000.000 de centímetros cúbicos para encontrar promedio una molécula de gas. Eso es realmente es vacío, vacío. También hay que introducir el concepto de gases ideales. Bueno, primero que gas es el estado de la materia en la que las moléculas de la sustancia no experimentan atracciones entre sí, pudiendo ocupar todo el volumen disponible. Este es el modelo, en esta figura se puede ver el modelo de gas helio a escala correspondiente a 1950 bares. Es decir, si nosotros podríamos ver moléculas y si el diámetro de estos circulitos sería una molécula, pues la densidad de gas, la densidad de moléculas equivalía a 1950 bares. Pues este movimiento representa el gas ideal, el gas que no, en el cual no ocurre ninguna atracción entre moléculas y las moléculas se comportan como si fueran unas pelotas de ping pong o de tenis colisionándose entre sí y con las paredes de la cámara. Vamos a volver a esta fórmula y que vemos aquí. Si la cantidad de gas no cambia, la cantidad de gas es esto, y la temperatura gas no cambia, pues el producto de presión y volumen se va. Un material está en vacío y llega a una presión cuando la presión de vapores saturados, es que no se puede obtener las presiones más bajas porque este líquido que está aquí se va evaporando. Entonces tenemos la presión constante hasta que desaparezca todo el material. Y si tenemos una cantidad de este metal como el zinc bastante significativa, pues esto puede tardar semanas y meses y años. Vamos a seguir bombeando y va a resultar en que vamos a evacuar los vapores de metales que contiene la cámara y nunca conseguiremos un vacío bueno. Por eso todos los sistemas de vacío están hechos normalmente de acero con cromo, acero inoxidable que tiene cromo en la superficie, que permite obtener las presiones muy bajas a temperaturas ambientes, pues se puede calentar tranquilamente hasta 800 o 1000 grados y este no produce ningún deterioro al vacío. Otro concepto importante que hay que conocer es el concepto de recorrido libre medio. Pues, ¿qué es recorrido libre medio? Es una distancia que recorre una molécula entre colisionarse con otras moléculas. Es decir, es la distancia que recorre la molécula entre la colisión anterior y la siguiente, siempre con otra molécula. Pues en esta figura a la derecha se puede ver a escala representación de un recorrido libre medio de una molécula dentro de un gas ideal a condiciones normales, es decir, a presión atmosférica y a 0 grados. Pues qué conclusión, es bastante sorprendente porque resulta que la longitud o recorrido libre medio es 310 veces más que el diámetro atómico nominal de la molécula y es 28 veces
más que la distancia media de separación de moléculas. Es decir, que las moléculas pueden atravesar unas distancias bastante grandes, mucho más grandes, 300 veces más grandes que su diámetro nominal y 28 veces más grande que la distancia entre las moléculas, entre colisionarse con otra molécula. Pues para un gas ideal como aire, a presión atmosférica y temperatura 0 grados, el recorrido libre medio es de orden de 93 nanómetros, es decir, casi una décima de un micrómetro, que no es nada poco. Si el gas tiene la concentración de moléculas más pequeña, pues el recorrido libre medio aumenta. Y la fórmula que describe la relación entre el recorrido libre medio y la presión es esta, es decir, cuanto más alto la presión, más bajo recorrido libre medio, y también depende de la temperatura. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque es la energía de la molécula. Cuanto más energía lleva, pues más recorrido puede recorrer, más distancia puede recorrer sin colisionarse. Y un parámetro que entra aquí en el denominador es la sección eficaz de colisión, que es proporcional al cuadrado del diámetro de la molécula. Pues solamente para dar algunas ideas de cuáles son las secciones eficaces de colisión, estos los valores determinados experimentalmente para distintos gases, pues son valores muy pequeños, son todos de orden de 10 menos 15 centímetros cuadrados, y cuanto más grande la molécula, pues más grande la sección eficaz. La diferencia entre helio, que tiene molécula muy pequeñita, o hidrógeno, y xenón, pues son prácticamente 20 veces, es más de un orden de magnitud. Pues de estas fórmulas lo que se puede determinar es el diámetro de las moléculas. Es decir, si conocemos el recorrido libre medio, podemos determinar el diámetro de las moléculas. Y esto fue hecho utilizando distintos métodos y comparando la colisión, de diámetro determinado por la colisión, con diámetro determinado por método de viscosidad, constante de Van der Waals, por la densidad de líquido, etc. Entonces, lo que vemos aquí que hay una cierta diferencia. Si colisión con superficies tenemos un diámetro de moléculas, pues por otro método tenemos otro diámetro de moléculas. Y la diferencia no es pequeña. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 0,3 o 0,25. Es decir, la diferencia es 4 veces. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto es una cuestión muy interesante. Porque el diámetro de moléculas parece depender de velocidad y de temperatura y del método. Pues para explicar esto hay que recordar qué es un choque. Pues un choque, como en este caso entre dos coches, pues cuando se ocurre un choque, los coches o los objetos se acercan a una distancia determinada. Imaginamos que es un choque muy ligerito, pues la distancia va a ser más larga, porque solamente se deforma el parachoque. Si la energía que llevan los objetos, que tienen los objetos, es más elevada, y recordamos que energía es equivalente a la temperatura, pues los coches o los objetos se acercan más. Entonces, cuanto más temperatura, más energía, más se acercan los coches. Y esta es la distancia la que medimos como si fuera el diámetro de la molécula. Es decir, si los coches se chocan a poca velocidad, como si tuvieran el tamaño más grande. Si chocan a más velocidad, como si tuvieran tamaño más pequeño. Eso tiene sentido si consideramos como el espacio seguro del coche, pues el espacio seguro cada vez es más pequeño cuando la velocidad aumenta. Pues la misma idea está detrás de choques de las moléculas. En este caso, si miramos, esta gráfica representa el potencial de interacción entre una molécula y una superficie. Aquí está la superficie. Esta es la distancia entre molécula y superficie en unidades de Angstrom. Un Angstrom es una décima de nanómetro, o 10 elevado
a menos 10 de metro. Normalmente la interacción se describe con una fórmula que se llama 12,6, es decir, el factor de repulsión es 12 y factor de atracción de orden de 6. Pues, ¿qué ocurre si una molécula con una cierta energía, que este es el valor de energía, con una cierta energía que no es cero, se está acercando a la superficie? Pues ocurre esto, la molécula llega, aquí primero ocurre una atracción pequeña en este rango, pero esta energía es mucho más pequeña para retener la molécula que la energía inicial, entonces la molécula sigue acercándose, llega a unos niveles elevados y está repulsada por el potencial de repulsión. Pues por esto se ve claramente que cuando temperatura aumenta, el diámetro de la molécula medido por este método disminuye, pues completamente en acuerdo con nuestra idea de colisión entre los coches. Y ahora, ¿para qué nos sirve el recorrido libre medio? Pues es un parámetro clave, es un parámetro muy importante, es uno de los más importantes en todo el concepto de vacío. Pues si recordamos cuál es el recorrido libre medio en atmósfera, pues de orden de unos decenas de nanómetros, 68 nanómetros a temperatura más elevada o 93 a temperatura cero, pues en este caso este recorrido libre medio es mucho más pequeño que el tamaño promedio de una cámara de vacío, que podría ser, pues imaginamos que tiene 1 metro, una cámara de 1 metro en diámetro, pues este valor es mucho más pequeño que el diámetro de la cámara. Entonces, cuando el recorrido libre medio es mucho más pequeño que el diámetro de la cámara, pues este corresponde a condiciones atmosféricas o condiciones de vacío bajo. En vacío medio, el recorrido libre medio ya es de orden de milímetros, es decir, que aquí ya es una transición. Si la cámara es pequeña, pues ya es prácticamente el diámetro de la cámara. ¿Qué significa? Que la molécula podría chocarse con la misma probabilidad con las paredes de la cámara que con otras moléculas. Y si bajamos más la presión, lo que vemos es que el recorrido libre medio en vacío alto ya son centímetros, metros y kilómetros, y esos valores son mucho por encima del diámetro de la cámara. Entonces, aquí ocurre que la molécula va chocando con una pared, con otra pared, con otra pared, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que choque con alguna otra molécula que encuentre en el volumen del sistema. Las colisiones entre moléculas en estas condiciones son muy poco probables y prácticamente todo lo que ocurre con una molécula es chocarse con las paredes. Pues en ultra alto vacío chocarse con otra molécula es prácticamente imposible, porque la molécula puede recorrer en el vacío más alto, 10-12 milibar o 10-10 pascal, puede recorrer 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros de correr sin chocarse con otra molécula. Pues y cuando pasamos a recorrido al grado de vacío mucho más alto, pues son millones y millones de kilómetros que se puede olvidar prácticamente de que hay otras moléculas y solamente prestar atención a interacción entre una molécula y una superficie. Pues prácticamente el gas como tal desaparece y tenemos unas moléculas individuales interaccionando con las superficies. Pues este es característico para ultra alto y extremadamente alto vacío. Por esta razón, como luego os voy a enseñar, estos rangos de vacío se usan para estudios de superficie, porque aquí ya prácticamente no hay gas. Y todo lo que hay de emisión de gases o absorción de gases no es debido a los procesos en el volumen, sino solamente en la superficie. Aquí podemos ver superficies prácticamente limpias, sin ninguna influencia de procesos en el volumen.
Pues un poco para ilustrar lo que he dicho, es una figura esquemática de una trayectoria de una molécula en el caso cuando el recorrido libre medio es menos que el diámetro de la cámara y cuando es más. Pues este es, imaginamos el metro o en hora punta. Pues las personas pueden transitar, pero están ahí continuamente chocando con otras personas o esquivándolas, y esta es una trayectoria aproximada de la molécula de gas, que choca muchas veces con otras moléculas hasta llegar a la superficie y chocar con la superficie. En este caso, el flujo de moléculas depende de las interacciones entre ellas. Entonces, el flujo de gas es un flujo de todas las moléculas, es un flujo colectivo de todas las moléculas. Si creamos la diferencia de presión, pues empujamos todas las moléculas y ellos chocando entre sí transmiten esta presión y pueden moverse y pueden fluir como una sustancia continua. En el caso de gas a baja concentración, lo que vemos es que la molécula choca con la superficie y no choca con moléculas de otros gases, con otras moléculas en la fase de volumen. Si aquí ahora creamos una diferencia de presión, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay materia con que presionar esta molécula. Es decir, aquí presionamos sobre esta molécula y esta molécula chocando con otras, pues transmite la presión o fuerza en un cierto sentido. Aquí, como las moléculas no interaccionan entre sí, no podemos ejercer presión. En este caso, no podemos, succionando gas, crear un flujo. No. Aquí tenemos que considerar las trayectorias de moléculas. Por esto, modelización de este proceso es de un tipo y la física de este proceso es completamente distinta. En este caso, tenemos que hacer una simulación de tipo Monte Carlo, es decir, simulación de las trayectorias dependiendo de la geometría de la cámara o del volumen en que está este gas, y podemos calcular probabilidades de que la molécula, yendo con distintas trayectorias, pues pase por algún canal o no pasa por este canal. Entonces, esta es la diferencia crucial entre el gas a una presión más elevada, cuando el recorrido libre medio es menos que el diámetro del volumen, y un gas a baja concentración, cuando es prácticamente movimiento individual de las moléculas. Hay una conclusión más de esta idea. Hasta ahora hemos considerado una cámara de un diámetro de 1 metro. Pero ¿qué va a pasar si tenemos una cámara muy chiquitita? Si tenemos una cámara, un canal, un capilar, que solamente mide 50 nanómetros, pues resulta que incluso a condiciones normales, a presión atmosférica, metiendo ahí aire, va a ocurrir esto. Es decir, gas va a transitar como si fuera alto vacío, porque va a chocar más probablemente con las paredes de la cámara que con otras moléculas. Entonces, con los capilares muy finos, hay que tener en cuenta que no se aplican las leyes de flujo viscoso, no hay viscosidad de gas, las propiedades de gas cambian solamente disminuyendo el tamaño del volumen de la cámara o capilar o lo que sea. Por esto, las propiedades de gases en capilares muy finos pueden ser muy distintos de las propiedades de gas en el volumen, aunque tenemos la presión la misma que pues la presión atmosférica o incluso más alta. Pues otro parámetro interesante y es importante saber es qué velocidad tienen moléculas de gas cuando se mueven. Pues para esto no voy a entrar en la física del proceso, la distribución de Boltzmann, la Maxwell-Boltzmann, que describe las velocidades de moléculas, solamente mencionar que la forma de distribución tiene esta forma. La curva de distribución es una campana asimétrica, tiene un máximo
que es la velocidad más probable, corresponde a la velocidad más probable. Y lo que podemos ver que la velocidad depende de dos factores. Es de la masa de la molécula y de temperatura. Cuanto más pequeña es la masa, cuando menos es la masa de molécula, es la velocidad. Para helio, esto es a temperatura ambiente si no me equivoco, pues tenemos la velocidad probable de orden de 300, para helio tenemos velocidades más probables de orden de 1200 metros por segundo. Es tan rápido que se mueven las moléculas de helio. De hidrógeno también es muy parecido como a helio, porque la masa es también muy parecida, incluso más alta para hidrógeno. Para hidrógeno puede llegar a velocidades tan altas como 2 kilómetros por segundo. Es más alta que la velocidad de una bala saliendo del rifle. Cuando más pesada la molécula, pues la velocidad es más pequeña. ¿Por qué ocurre esto? Porque las moléculas están en equilibrio térmico. Significa que la energía de las moléculas debe ser más o menos igual en todo el volumen. Si tenemos una mezcla de gases, pues claramente si una molécula ligera choca con una molécula pesada, pues la que va a salir más rápida, disparada, es la molécula más pequeña. Va a ser molécula de helio o hidrógeno o otros gases. Y la molécula pesada pues va a obtener menos energía, con la misma energía va a obtener menos velocidad. Y lo mismo podemos ver aquí en esta gráfica, que la velocidad, que puede ser la velocidad más probable o velocidad aritmética o la velocidad cuadrática, pues depende de la temperatura con un claro aumento. La velocidad de hidrógeno a temperatura ambiente a 0 grados es 1770 metros por segundo y aumenta hasta 5000 metros por segundo a temperatura 2500 grados Celsius. Y pues esta es la fórmula que describe, que define la velocidad aritmética, que es inversamente proporcional a la masa y proporcional a la temperatura. Y velocidad más probable pues es un poco más baja que la velocidad media estaría por aquí, y la velocidad más probable corresponde al pico de distribución que está por aquí. Es debido a la asimetría de esta distribución. Bueno, y finalmente un corto resumen de este tema para recordar y resumir los puntos más importantes. Primero, que el criterio de grado de vacío es la relación entre el recorrido libre medio y el tamaño característico de la cámara, que no son valores elegidos al azar, son rangos determinados según el criterio de recorrido libre medio y de cambio de propiedades de gas según cambia el recorrido libre medio. Cuando el gas pasa de ser una sustancia viscosa a ser una sustancia molecular. Segundo, que existe una diferencia entre un gas y un vapor, y que consiste en que el vapor puede condensarse en ciertas condiciones a una temperatura dada y gas no puede pasar a ser líquido a esta temperatura. Es decir, imaginamos hidrógeno o helio. Helio no puede estar en forma líquida a temperatura ambiente. Por esto hay que reducir su temperatura para tener hidrógeno líquido o cualquier otro gas líquido, nitrógeno líquido. No puede ser en forma líquida, aunque lo comprimimos mucho. Si no le bajamos la temperatura, no puede formar líquido. Puede ser el líquido supercrítico, cuando su densidad de vapor y su densidad de líquido va a ser igual, pero para nosotros no sirve en muchas aplicaciones el nitrógeno supercrítico porque tiene una presión colosal para este estado. Para esto, para tener nitrógeno líquido o cualquier otro gas líquido, lo que hay que hacer es reducir la temperatura. A otra temperatura más baja, sí, se condensa y ya no es gas. Es decir, el nitrógeno líquido, a temperatura de nitrógeno líquido, y el gas que está encima, este gas es vapor, no es gas, porque él puede condensarse.
Cuando este nitrógeno está en atmósfera normal, este es un gas, no es un vapor, porque no puede formar líquido a esta temperatura. Esta es la diferencia. Y siempre cuando vamos a utilizar sistema de vacío es necesario considerar la presión de vapores saturados de cualquier material que introducimos en vacío. En muchos casos, la gente no, cuando todavía no tiene este feeling, este concepto de vacío, cuando no lo tiene muy bien asimilado, pues puede meter algunos materiales que no se puede. Ejemplos, papel. Hay muchos casos cuando se introduce algo que contiene papel dentro de vacío y no se puede conseguir vacío durante días y días y semanas, porque papel es muy poroso, porque papel absorbe mucha agua y este papel va soltando agua durante días y días y la presión en la cámara no baja mucho por debajo de 20 milibares, porque esta es la presión de vapores saturados de agua. Hasta que se evapore todo el agua, hasta que se elimine todo el agua del sistema, no podemos bajar por debajo de esta presión. Pues esto hay que tener en cuenta. Lo mismo, hemos hecho unos ensayos con materiales que se usan para almacenamiento de hidrógeno. Algunos de ellos son inestables. Introducimos una pastilla de este material en la cámara. Sin material podemos conseguir 10-8 milibares en 2 días. Introducimos una pastilla, no baja por debajo de 10-5, 1000 veces más, una pastillita de 1 centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque la pastilla se evapora. Pastilla suelta vapores y no somos capaces de reducir, aunque ponemos las bombas más grandes. No se puede reducir la presión porque el material se va evaporando hasta que desaparezca todo el material. No podemos conseguir la presión más baja. Pues esto es necesario saber en práctica para uso práctico de sistemas de vacío. Pues gracias por su atención y pasamos al segundo tema.